Listo, entonces vamos a trabajar aumentos para empezar a darle ya crecimiento a nuestro amigurumi. Para eso van a necesitar un ganchito, marcador de punto o una hebrita de lana de otro color, lo que tengan ahí disponible. Entonces, voy a empezar a tejer. El tejido del amigurumi es en espiral. No se hace tejido cerrando el círculo y sigue subiendo con cadena o punto deslizado. No, se teje en espiral. Por ende, donde hice mi primer punto de la fila anterior, ahí voy a hacer el primer punto de la fila siguiente. ¿Listo? Entonces, dicho esto, este fue el primer punto de construcción del anillo mágico que yo realicé. Lo que voy a hacer es introducir mi aguja por debajo. Espérenme, acerco más la cámara. A ver. Si me enfoca. Ahí. Lo que voy a hacer es tejer por debajo. Introduzco mi aguja. Hice una especie de huequito, de espacio. Entonces introduzco mi aguja por debajo de esa V. ¿Sí? Tengo mi V que me representa un punto bajo y por debajo de esa V voy a tejer un punto bajo. Entonces igual, saco una hebra, me quedan 2 argollas en mi ganchillo y cierro esas 2 argollitas juntas. Y voy a poner allí mi marcador de punto, en ese primer punto que tejí, siempre en el primer punto que tejemos en cada fila. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a trabajar los aumentos? Ahí hice un punto solo. Los aumentos se trabajan tejiendo 2 puntos en cada punto para hacer de un punto 2 puntos. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, yo ahí tejí un punto. Y ahora para hacer un aumento, voy a tejer ahí mismo otro punto. Entonces, vuelvo y me introduzco la aguja por debajo de ese primer espacio que tenía para tejer, desde donde ya hice mi primer punto. Saco mi hebra, que me queden 2 en el ganchillo. Que me queden 2 en mi ganchillo, 2 argollitas. Y una vez me quedan esas 2 argollitas, con una lazada cierro esas 2 argollitas. Y ahí ya tengo mi primer aumento. Ahora, acá ya es más claro identificar los espacios por donde debo introducir la aguja. Son esos pequeños huequitos que se ven. Son estos pequeños huequitos que se ven. Ahí, por ahí voy a introducir mi aguja. Entonces, introduzco mi aguja. Saco mi hebra, me quedan 2 en mi ganchillo y esos 2 los cierro juntos. Y ahora, como es un aumento, voy a introducir ahí nuevamente. Listo, en ese mismo espacio voy a introducir otro. Y ahí ya tengo 2 aumentos. Entonces, si ven, en cada punto estoy trabajando 2 puntos bajos. Entonces ahí me falta uno para hacer otro aumento. Saco mi hebra y me quedan 2 argollas en mi ganchillo y cierro con una nueva lazada de esas 2 argollas. Me voy al siguiente espacio. Es importante que siempre que lo vayan a tejer tomen sus 2 hebritas, ¿sí? La V completa y no solamente la hebra de adelante o la hebra de atrás. Si el patrón nos indica, por ejemplo, tomar solo la hebra de adelante, lo que voy a hacer es introducir mi aguja de abajo hacia arriba y tomo solamente esa espiga de la parte de adelante. Y si el patrón me indica, por ejemplo, tomar solo la hebra de atrás, voy a introducir mi aguja de arriba hacia abajo y voy a tomar solamente la espiga de atrás. Pero en este caso, cuando el patrón no nos dice nada diferente y nos dice un punto bajo, lo que hacemos es tomar nuestras 2 espiguitas de esa V que tenemos. Entonces, saco, me quedan 2 argollitas, cierro para construir un punto bajo y como es un aumento, entonces voy a hacer otro punto bajo en ese mismo espacio. Y ahora me voy al siguiente punto y igual, un punto bajo y
es un aumento, entonces en ese mismo espacio voy a hacerlo. Es muy fácil cuando ustedes sueltan un poquito su mano, que mandan un poquitico, no mucho, pero sí un poquito la aguja hacia arriba, para que no les quede el tejido tan apretado, y con eso van a tejer unos amigurumis un poquito más grandes y con una mejor forma. Entonces, cuando hacemos eso, es muy fácil identificar los espacios donde debemos introducir nuestra aguja, porque se va a formar casi que solito ese espacio. Entonces ahí hago un punto, y como quiero hacer un aumento en ese mismo espacio, hago otro punto. Entonces es importante que recuerden que un aumento nos representa dos puntos en un mismo punto. ¿Listo? Ahora voy a empezar a tejer otra fila. Entonces, como les indiqué al inicio, este tejido es en espiral, por ende donde hice mi primer punto voy a hacer mi primer punto de la fila anterior. Entonces voy a quitar mi ganchito, y en esta fila voy a trabajar un punto bajo y un aumento. Entonces hago un punto bajo, saco mi hebra y cierro esos dos juntos. Pongo mi ganchito porque fue el primer punto que hice, que es el primer punto de mi fila número 3, sería esta. Y en el siguiente voy a hacer un aumento. ¿Listo? Entonces en este siguiente espacio voy a hacer 1 y 2 en el mismo espacio, un aumento, dos puntos bajos en el mismo espacio, y repito otra vez un punto bajo. Voy a repetir, en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo solito. Entonces usualmente los patrones o las indicaciones de tejido de los amigurumis nos dicen así: un punto bajo y un aumento. Entonces es tejer un punto bajo solo y en el siguiente espacio hacer un aumento, y repetimos eso toda la fila 6 veces. Es usualmente si empezamos con anillo mágico de 5, o el patrón nos va indicando el número de repeticiones que hagamos. Verifiquen que siempre que hagan esa pasada arrastren todas sus hebritas. Espérenme acá, arrastren todas sus hebritas para que no les quede el tejido con imperfecciones. ¿Listo? Si les quedó por fuera una hebrita, lo que hacen es devolver el tejido y volverlo a empezar. Entonces voy a seguir tejiendo un punto bajo y en el que sigue un aumento, y así el patrón les va indicando cuántos puntos bajos solitos deben hacer y cuántos aumentos, que son dos puntos bajos en el mismo espacio, deben hacer. ¿Listo? Eso es como lo básico de los aumentos. Entonces voy a seguir acá trabajando un punto bajo. Miren, un punto bajo y un aumento. Esto les tiene que dar casi que perfecto si estamos siguiendo un patrón pues que no nos dice nada diferente. Entonces cuando nos dice el patrón un punto bajo y un aumento, esto nos casa súper perfecto. Entonces acá un punto bajo y un aumento. Termino con mi aumento porque empecé con un punto bajo. Listo, entonces si el patrón nos dijera tejer dos puntos bajos y un aumento, lo que va a hacer es tejer uno y dos puntos bajos y en el siguiente un aumento. Uno y dos puntos bajos solos, uno acá y en el siguiente un aumento. Dos en ese mismo espacio. Eso es lo básico de los amigurumis, de los aumentos de amigurumi. Entonces te veo en un próximo video para explicarte cómo hacer las disminuciones. Bueno, antes de irme, quiero decir, cuando nos dicen tejer, por ejemplo, esta fila tengo 18 puntos bajos en total. Entonces voy a contarlos antes de. Cada V, recuerden, nos representa un punto bajo, ¿listo? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntos bajos. Entonces, cuando el patrón o el diseño nos indica tejer filas de punto sobre punto, lo que vamos a hacer es
un punto bajo, lo marcamos. Es importante que marquen sus puntos para que no se pierdan en el tejido en espiral, especialmente si están empezando, porque es difícil que identifiquen los puntos de primerazo. Y en el siguiente voy a hacer, en cada punto voy a hacer un punto bajo solito. Entonces, si me piden hacer dos filas de 18 puntos, hago una fila con 18 puntos bajos, uno en cada uno. Llego acá y vuelvo y repito otra fila con 18 puntos bajos, uno en cada uno. ¿Listo? Ahora sí te dejo, entonces en el siguiente video te voy a enseñar cómo tejer las disminuciones.